Hola, el día de hoy hablaremos del conflicto. ¿Qué es? Es una situación provocada al momento de no existir intereses correlacionados o por no estar de acuerdo con los mecanismos de actuación frente a alguna situación puntual entre dos o más individuos. Este tipo de situaciones lo que buscan es anular a la parte rival involucrada, aunque sea de manera verbal. En situaciones de conflicto, las personas involucradas pueden decidir si lo resuelven de manera violenta, pacífica o creativa. El conflicto se puede clasificar en intrapersonales, con uno mismo, interpersonales, dos personas o de grupo. Estos a su vez se pueden clasificar en políticos, armados, ideológicos y religiosos. Existe algo muy claro: el conflicto existirá siempre. Dado a esto, se han creado mecanismos para la mediación y resolución del mismo. Estos mecanismos son la justicia, que en Colombia es regida por la rama judicial, los centros de conciliación, que actúan como lugares de mediación antes de llevar cualquier conflicto a instancias legales, y el arbitraje, el cual es muy similar a los centros de conciliación y es utilizado como una herramienta para que las empresas puedan resolver cualquier conflicto generado. Entonces, ¿el conflicto será algo bueno o será algo malo? Todo dependerá de cómo se aborde o se culmine cualquier situación generadora de conflicto. Por ejemplo, puede ser positivo cuando este conflicto crea situaciones de transformación y superación del acto generador del conflicto. O será negativo cuando este afecte el comportamiento de las personas involucradas de manera permanente. También cuando no se le encontrará solución al acto generador del conflicto, debido a que ninguna de las partes puso de sí para poderlo solucionar. Debemos tener muy claro los elementos del conflicto, los cuales son tres: individuos, problema y el proceso. En los individuos encontraremos que puede ser entre dos o más personas que tienen opiniones linealmente opuestas frente a un tema o situación puntual. Estos pueden actuar de manera directa o de manera indirecta. El problema sería el elemento, razón o circunstancia puntual y específica que actúa como detonante de un conflicto. Y el proceso, que es el cómo se busca resolver el conflicto. En el proceso juega un papel muy importante la disposición de las partes. De esto depende que las negociaciones propuestas por ambos involucrados permitan dar posibles conclusiones y resoluciones del mismo. Actualmente existe un movimiento ético-político que es la no violencia. Como precursor tenemos a Gandhi, y por sí solo va a generar conflicto. Lo que promueve es el no uso de la violencia como arma. Se basa en que la violencia trae más violencia, creando situaciones donde la vida de una persona no podría ser respetada. La no violencia como movimiento se enfoca en situaciones históricas que muestran que los avances que han ocurrido actualmente en la humanidad han sido de manera cooperativa. Sin irnos muy lejos, podemos observar el movimiento que hubo a nivel global en busca de la vacuna para atender la pandemia del 2020. ¿Y de qué violencia habla este movimiento? De toda violencia que atente contra la vida de otra persona, en la cual no se respete este derecho. También existe violencia directa y violencia de respuesta. La violencia directa, un ejemplo muy básico podría ser cuando hacen caer a una persona de manera culposa e intencional de una bicicleta. Afecta directamente. Al igual que cuando a un empleado le exigen quedarse por fuera del horario laboral, no respetando su tiempo de descanso. Esa sería la violencia directa. Y la violencia de respuesta es un actuar general, como lo son pintar grafitis como protesta social, al igual que las marchas que se pueden generar exigiendo un pago digno o por la corrupción que puede tener el país.